Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde veas esta presentación. Mi nombre es Jaime del CID. Puedes ubicarme en las diferentes redes sociales como Negocio Global Atomy. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Vamos a tratar el tema de los radicales libres, el estrés oxidativo y los antioxidantes. No pretendo dar una clase magistral ni meterme a profundidades químicas, sino más bien la intención esta noche de esta presentación es aterrizar para nosotros los mortales el entendido de una forma sencilla en a qué nos referimos cuando hablamos de radicales libres o cuando oímos expresiones médicas o farmacológicas o químicas de estrés oxidativo y antioxidantes, porque eh, seguramente sí, nosotros hemos escuchado hablar en algún momento acerca de los radicales libres, hemos escuchado hablar acerca de estrés oxidativo y de antioxidantes, y en algún momento de nuestra vida, pues nos preguntábamos, ¿qué es un radical libre? ¿O será que nuestro cuerpo se puede oxidar? ¿Y qué son los antioxidantes? Pues en esta noche vamos a hablar un poco de eso y vamos a ir aprovechando nuestro tiempo porque tenemos un tiempo limitado. Así es que eh, en cuanto a los conceptos generales que nosotros encontramos acerca de lo que son los radicales libres y este tema de los antioxidantes, podemos decir que nuestro cuerpo tiene funciones internas y estas funciones y estos elementos que se conjugan ahí van en cuanto a elementos físicos propios de nuestro cuerpo, los alimentos y algunos elementos químicos también que van a introducirse dentro de nuestro cuerpo. Y lo hacen con un propósito. Este propósito es de brindarnos energía, principalmente, para brindarnos energía. Muchos de esos alimentos, elementos químicos o físicos, también intervienen en el tema de nuestra producción humana y el mantenimiento o reproducción. Y se dice, desde la escuela nosotros aprendíamos que los seres humanos pues nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Después de que el nuevo presidente... Ok, entonces, basados en eso y principalmente en palabras que se usan mucho en estos días, la palabra metabolismo es una de las palabras muy usadas en estos días, ¿verdad? Y que no es otra cosa que la ingesta de alimentos dentro de nuestro cuerpo y estos alimentos que haciendo una serie de reacciones orgánicas y químicas se convierten en energía, básicamente eso. Pero hoy vamos a hablar un poquito en profundidad de este tema. Los, esto es el metabolismo. Los alimentos, ya sean estos animales o vegetales que son moléculas complejas, vienen en algo que nosotros conocemos como catabolismo o degradación. Los alimentos los ingerimos y se vienen a degradar o se vienen a desmenuzar en moléculas mucho más sencillas y luego a esto le llamamos nosotros anabolismo o la biosíntesis, o sea, son los cambios biológicos que se producen cuando nosotros ingerimos alimentos, se descomponen en nuestro cuerpo y llegan a convertirse en moléculas complejas que hacen una serie de funciones en nuestro cuerpo, ya propiamente funciones muy complejas, biológicas en cada uno de nuestros cuerpos. Bien, entonces, cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de las moléculas que constituyen a todos los seres vivos. Nosotros, como humanos, pues estamos constituidos de biomoléculas. Y estas biomoléculas, en su mayor parte, son formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos componentes hacen el 97.6% de todos los átomos de los seres vivos. Nosotros sabemos que las moléculas se descomponen en pequeñas partes mucho más pequeñas que se llaman átomos. Y los átomos, este 97.6% de los átomos
En nuestro cuerpo están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y dentro de estas biomoléculas nosotros encontramos una clasificación que es la clasificación inorgánica y orgánica. Y aquí hablamos de agua, de gases y de sales. Y de otros elementos que nosotros tal vez hemos escuchado un poquito más, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Cuando hablamos de lípidos estamos hablando de grasas. Bueno, entonces, sí hemos escuchado mucho hablar de carbohidratos, hemos escuchado mucho hablar de grasas y también hemos escuchado hablar de las proteínas. ¿Cuáles son esas funciones de las biomoléculas en nuestro cuerpo? Todo esto lo vamos haciendo un pequeño resumen para que entendamos qué son los radicales libres, qué son los antioxidantes y cómo prevenir el estrés oxidativo y qué es el estrés oxidativo. Pero bueno, cuando hablamos de biomoléculas y las funciones de las biomoléculas, estamos hablando de aquellos alimentos que entran en nuestro cuerpo propiamente hablando de carbohidratos, que todos hemos escuchado hablar de carbohidratos y cuando una persona está en procesos de dietas, ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Que le dicen, bueno, hay que hacer una reducción de carbohidratos, es una dieta baja en carbohidratos. Entonces, los carbohidratos regularmente están compuestos por las harinas y de todo lo que está compuesto de harinas, ¿verdad? Ahí hablamos de pan, hablamos de tortillas y hablamos de fideos, hablamos de cosas de alimentos, ¿verdad? Que para algunas personas son difíciles de dejar. Y los carbohidratos, como ven ustedes en esta gráfica, los carbohidratos, principalmente las harinas, lo que producen en nuestro cuerpo es una fuente rápida de energía, o sea, es la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Nosotros no podemos dejar de depender de los carbohidratos en nuestro cuerpo porque los necesitamos como fuente de energía. Imagínense un trabajador, ¿verdad? Yo sabía de trabajadores, por ejemplo, en la costa sur, cuando van al tiempo de la zafra, allá comen unas cantidades increíbles de carbohidratos, especialmente mucha tortilla, ¿verdad? Hay personas que en el almuerzo, en el desayuno, en la cena se comen hasta 20 tortillas, ¿verdad? Porque el trabajo allá es duro, ellos necesitan energía rápida, una fuente de energía rápida, y esto pues lo produce nuestro cuerpo consumiendo los carbohidratos. Los lípidos, que como les decía, son las grasas no son malas porque nuestro cuerpo las utiliza como reservas de energía también, ¿verdad? Eh, en realidad, nosotros no podemos eliminar ni los carbohidratos, ni los lípidos, ni tampoco podemos eliminar las proteínas. Cuando esto sucede, empieza a producirse un desbalance en nuestro cuerpo y dejamos de estar bien alimentados. Las proteínas, pues, regularmente están asociadas a la carne y son bien importantes porque ayudan a la formación y la reparación de los tejidos. Cuando alguien, por ejemplo, no tiene una dieta carnívora, es decir, alguien se ha vuelto un vegano o un vegetariano, entonces tiene que suplementarse para eh, que ese balance de los nutrientes que las proteínas le faltan por el tema de la carne puedan estar presentes en su cuerpo, entonces tienen que tomar un suplemento para ayudarse a la formación y la reparación de los tejidos. Por eso son importantes las proteínas. Y básicamente nuestros alimentos son carbohidratos, son lípidos o grasas y son proteínas. Muy bien. Hablábamos de metabolismo y por qué las biomoléculas son tan importantes en el metabolismo. En el caso de los carbohidratos siguen la línea de ingreso a nuestro cuerpo. Ya vimos que el metabolismo lo componen dos partes, ¿verdad? Que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación o la descomposición de los alimentos y los carbohidratos se van descomponiendo a llegar a hacerse polisacáridos y monosacáridos. Por ejemplo, los carbohidratos su final es el tema de la azúcar o la glucosa, que nosotros sabemos que al descomponerse en moléculas más pequeñas, luego de convertirse en glucosa,
sigue su recorrido en nuestro cuerpo, en ese anabolismo o la biosíntesis que se produce, esos cambios que se producen en el convertirse de carbohidratos luego del proceso de la digestión, en algo que se llama ATP, que algunos de nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el enlace de alta energía. Y eso produce la energía necesaria en nuestros cuerpos. Imagínense, si nosotros elimináramos de nuestra dieta totalmente los carbohidratos de cualquier forma, nosotros viviríamos completamente cansados y no podríamos realizar ninguna de las tareas que nos son asignadas. Entonces, eso es lo importante de las biomoléculas en cuanto al tema del metabolismo en nuestros cuerpos. Siguiendo con el tema del metabolismo y las biomoléculas, aquí vemos un pequeño resumen, ¿verdad? Tenemos a los carbohidratos y hay otros agentes que son bien importantes en el tema del metabolismo, que son las enzimas y las coenzimas. No vamos a hablar mucho acerca de esto, porque como les decía al inicio de esta presentación, no quiero darles una clase magistral o meterme a profundidades, sino simplemente llevar a un nivel básico o entendible para cualquiera de nosotros el reconocer o el saber qué es el metabolismo, cuáles son los antioxidantes, a qué se refiere con los radicales libres, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero antes, previamente a eso, necesitamos saber qué son los carbohidratos, qué son lípidos, qué son las proteínas. Pero en esa descomposición que nuestro cuerpo realiza, en nuestro cuerpo intervienen elementos como las coenzimas o las enzimas. Y vemos que los carbohidratos lo que hacen en nuestro cuerpo a través de esa coenzima A, que es la que convierte los carbohidratos en energía rápida. Ya vimos que cuando nosotros comemos un buen plato de pasta, ¿verdad? Que es puro carbohidrato, pan, esto lo que hace es energía rápida. Y los lípidos, que ya sabemos que son las grasas, ¿verdad? Que no todas son malas. Estos lípidos, perdón, transformados por la coenzima A, producen la reserva de grasa en nuestros cuerpos. Nosotros necesitamos reservar grasa, ¿no? Aunque algunos de nosotros tenemos mucha reserva de grasa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando esa grasa empieza a acumularse y nosotros no la gastamos en ejercicio físico o en movimiento, entonces es cuando empezamos nosotros a ganar mucho peso. Luego están las proteínas, y esas proteínas también son convertidas por la coenzima A, y lo que hacen las proteínas, como las carnes, es que nos ayudan en la formación o reparación de tejidos. Esta reacción química que se produce aquí, ¿verdad? De A a B, es un proceso por el cual una sustancia se cambia o se transforma a otra. Ya lo vimos en la gráfica anterior, ¿verdad? Y las enzimas lo que hacen es que en el proceso de A a B transforman esa sustancia y la convierten en una sustancia diferente, ¿verdad? Y una enzima es una sustancia que acelera esta reacción. De esto vamos a ver, ¿verdad? Un poquito. Las reacciones inorgánicas y orgánicas. Y aquí, dentro de estas reacciones orgánicas e inorgánicas, encontramos la fragmentación, la reducción. Aquí empezamos a hablar de la oxidación, la sustitución, la descomposición y la síntesis. Todos estos cambios se producen en estas reacciones que son orgánicas e inorgánicas. Y aquí es donde empezamos a entender por qué se producen los radicales libres. Aquí tenemos dos imágenes. Les decía que todos nuestros cuerpos están, y en realidad toda la materia está compuesta de moléculas, y las moléculas están compuestas de diminutas partes muchísimo más pequeñas que se llaman átomos. Los átomos están constituidos por partes todavía más pequeñas que nosotros conocemos como protones, neutrones, ¿verdad? El núcleo del átomo. Y cuando un átomo es estable,
quiere decir que tiene una carga neutra, es decir, que está equilibrado por pares, ¿verdad? Tiene su positivo y tiene su negativo, y está formado por pares y no hay problema con él, ¿verdad? Porque tiene una carga eléctrica neutra, ¿verdad? Él tiene su positivo y tiene un negativo. Eso hace que el átomo sea un átomo estable. Pero, ¿qué sucede cuando el átomo es inestable? Como aquí ven ustedes, ¿verdad? Hay una de estas partes que se está quedando sin pareja, ¿verdad? Todos los átomos funcionan por pares, ¿verdad? Tienen dentro de su órbita, tienen girando elementos pares. Pero cuando un átomo se vuelve inestable, las órbitas se hacen incompletas y la carga eléctrica, en este caso, es una carga eléctrica positiva. A eso nosotros le llamamos un radical libre. Cuando un átomo pierde su paridad o está impar, entonces ese átomo nosotros lo conocemos como un radical libre. Ahora, ¿qué hacen los radicales libres? Aquí lo vemos. El átomo, cuando se vuelve inestable, produce moléculas inestables. Ya vimos que la molécula es una parte un poco más grande. Bueno, los átomos son pequeñísimas partes de composición de cualquier elemento en el universo, y la molécula pues, está compuesta de muchísimos átomos. Pero cuando la molécula se vuelve inestable, entonces se produce un radical libre. Y un radical libre es una molécula que es muy, pero muy inestable, y por lo tanto tiene un gran poder reactivo. Eso se le llama oxidación. Ahorita también vamos a ver un poquito más de esto. Los radicales libres nosotros los tenemos de dos tipos: los de origen interno y los de origen externo. ¿Cuáles son los de origen interno? Pues el ejercicio muy intenso, el estrés y los desechos metabólicos, estos producen radicales libres y son de origen endógeno, es decir, que son de origen interno. Cuando una persona hace ejercicios demasiado intensos, su cuerpo empieza a producir radicales libres. Hay que tener mucho cuidado con los entrenamientos, más cuando estos entrenamientos son muy demandantes. Hay riesgos de producir mucho radical libre. El estrés es una forma también de producir al cuerpo radicales libres. Y algunos desechos metabólicos también producen radicales libres. Ahora, ¿cuáles son aquellos radicales libres de origen externo? Pues una dieta inadecuada, ¿verdad? Una persona que toda su alimentación es en base a comida chatarra, ya sabemos, ni vamos a mencionarla, ¿verdad? Pero ya sabemos que es la comida chatarra, ¿verdad? Una persona que está con el tema del tabaco, ¿verdad? O el cigarrillo. Aquí dice directo o indirecto. ¿Por qué indirecto? Increíblemente, una persona es más afectada por el tabaco cuando es de forma indirecta que si lo estuviera fumando. Es decir, si yo entro a un elevador y hay 6 personas fumando, el que va a sufrir más voy a ser yo, en este caso, ¿verdad? De una forma acertada se estableció una ley para que los ambientes comunes estén libres de fumadores. Yo he visto que esa ley se ha cumplido bastante bien, ¿verdad? Y en los restaurantes, antes uno iba a un restaurante y por todos lados tenía gente fumando, ¿verdad? Ahora hay unas áreas específicas donde la gente puede fumar y hay áreas que son libres del humo, del tabaco. Mi suegro trabajó muchos años, pero muchos años en la tabacalera nacional, y él, aunque no era un fumador, él no fumaba, ¿verdad? Aunque él no era un fumador, él desarrolló una enfermedad a causa del aspirar el tabaco, ¿verdad? El polvillo fino del tabaco. Aunque usaba mascarilla, era un polvito muy, muy fino, partículas de tabaco, y él desarrolló una enfermedad que se llama fibrosis quística, que no es otra cosa que un radical libre, ¿verdad?
a causa de aspirar en las partículas diminutas del tabaco, ¿verdad? Una persona que consume mucho alcohol también está introduciendo a su cuerpo radicales libres. Estos son de origen externo, estamos leyendo, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos que también producen radicales libres. La contaminación, el smog, todo lo que nosotros, la radiación solar, aquí nos faltó, por ejemplo, la exposición a la radiación de otro tipo, el tener mucho un teléfono celular pegado a la oreja, eh, la exposición a radiación de otro tipo, por ejemplo, mucha radiación, exposición a exámenes, ¿verdad? Los rayos X, por ejemplo, ¿verdad? Eso es radiación, alta radiación. Ustedes ven que las personas que trabajan en esos lugares usan unas capas que son a base de plomo y se ponen hasta atrás de una pared cuando ellos hacen las pruebas de rayos X. Eso es porque la exposición excesiva a la radiación es dañina para el cuerpo y es de origen externo, ¿verdad? Aquí hablamos dentro, haciendo un resumen de esto, de tabaquismo, de dietas que son muy abundantes en grasas, de exposición a la radiación solar, porque también, ¿verdad? La radiación solar produce radicales libres. Y los aceites vegetales refinados, estos aceites vegetales refinados también son de origen externo, producen radicales libres. Bien, nuestro cuerpo tiene la capacidad de lidiar contra los radicales libres, pero en esta gráfica nosotros vemos que cuando una persona va aumentando de edad, aquí la línea roja son los radicales libres y representa cada número de estos la edad biológica de una persona. Entonces hablamos de 10, de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Y vean cómo la curva ascendente de los radicales libres se hace muy pronunciada al llegar a los 70 años, o sea, se va incrementando. Y la línea verde que ustedes ven ahí son los mecanismos de control de los radicales libres que tiene nuestro cuerpo. Y si lo pueden ver, estos a partir de los 30 años empiezan a decaer, ¿verdad? Empiezan a decaer. ¿Eso qué significa, verdad? Que cuando nosotros envejecemos, ¿verdad? Cuando pasamos ya de los 30 años a los 40 años y a los 50 años, ya se empiezan a ver algunos achaques que son propios de la edad. ¿Cuáles son los efectos nocivos que tienen los radicales libres? Pues lo que hacen los radicales libres es que producen una alteración de la genética o de los genes o del ADN, como nosotros le conocemos, ¿verdad? Al ácido desoxirribonucleico. Y también hacen una alteración de las proteínas y de las grasas. Esto es lo que hacen los radicales libres. Producen una alteración del ADN en nuestro cuerpo, una alteración de las proteínas y una alteración de las grasas. Y las células con reproducción continua, como son la piel y los intestinos, llegan inclusive a hacer mutaciones que devienen en cáncer y otras enfermedades degenerativas. En cuanto a las células sin reproducción continua, como las neuronas, lo que sucede es que encontramos una baja en la energía y también el envejecimiento prematuro, con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Bien. ¿Cuáles son las causas del exceso de los radicales libres en nuestro cuerpo? Veamos esta gráfica. La acumulación de radicales libres, por un lado, provoca un daño en la membrana celular. Esto es, viéndolo así, ¿verdad? De una manera sencilla, se produce un daño en el colágeno y en la elastina. Esto es en las capas de la piel, ¿verdad? Que produce una nutrición celular alterada. Cuando lo vemos del otro lado, eso significa que la piel empieza a tener menos firmeza y elasticidad y entonces se empieza a producir lo que nosotros conocemos como las arrugas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las patitas de gallo, como le decimos comúnmente, ¿verdad?
las líneas de expresión y empieza a nuestra piel a perder cierta humedad. Y lo que hace es pues, el envejecimiento. Esos son los radicales libres, el exceso de radicales libres. Pero no solo eso. ¿Qué más produce el exceso de radicales libres? Cuando hay acumulación de radicales libres, entonces hay un daño en el endotelio. Esto provoca una función vascular alterada y cuando lo vemos en palabras más sencillas, evita la salida del LDL o disminuye la salida del LDL, que pues no es otra cosa que las grasas que están ahí presentes en la sangre. ¿Qué hace esto? Que las grasas se vayan acumulando dentro de nuestra sangre y da como resultado dos enfermedades, que es la arterio o la aterosclerosis. Vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos todavía un poco más de información acerca de esto. ¿Qué más tenemos acerca del exceso de los radicales libres? Bueno, la arterio y la aterosclerosis deviene en una enfermedad que se llama hipertensión arterial, ¿verdad? Eso se produce porque el corazón necesita, porque hay exceso de grasas en las arterias y en las venas, y el corazón necesita bombear con mucha más fuerza, ¿verdad?, la sangre para poder irrigar en todo el cuerpo. Entonces se produce el tema de la hipertensión arterial. Acerca de los radicales libres en exceso en cuanto al sistema nervioso, esta acumulación impide el impulso nervioso, es decir, que el impulso nervioso se va disminuyendo y entonces viene la baja de los reflejos y la memoria. Con una irrigación disminuida, la nutrición neuronal también se disminuye. Yo no sé, ¿verdad? Pero hay nosotros, ¿verdad? Ya personas de alguna edad, ¿verdad? Nosotros que ya hemos recorrido ya algunos años, quisiéramos hacer cosas que hacíamos de pequeños, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, nuestros reflejos ya no son al 100%, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero ya no lo podemos hacer, ¿verdad? Si ya pasamos de los 50, no podemos ponernos al nivel de un muchacho de 18 años, ¿verdad? Y correr 100 metros y quererle ganar. Tendríamos que tener una salud, pero súper excepcional y tener una nutrición excelente para poder hacer eso. Pero el sistema nervioso se daña cuando hay acumulación de radicales libres. Y hay personas que vienen y devienen en enfermedades como el Parkinson o otras enfermedades, ¿verdad? Como el Alzheimer o la demencia. Cuando el exceso de los radicales libres se da en nuestro cuerpo. Entonces, también, bueno, ya vimos un poco qué son los radicales libres y creo que ya entendimos cuáles son los radicales libres, ¿verdad? Pues ya vimos que un radical libre deviene de un átomo que ha perdido la paridad y se vuelve inestable. Entonces, este átomo inestable se convierte en una molécula inestable y esto da lugar a un radical libre, ¿verdad? Y un radical libre lo que hace es que llega a oxidar las células. Un radical libre, como es inestable, va por ahí chocando y tiene una particularidad en los radicales libres, y es que se producen en microsegundos. Ellos no necesitan mucho tiempo, ellos se producen en microsegundos. Y un radical libre hace una reacción en cadena. Por eso es que es importante que nosotros sepamos cómo controlar esos radicales libres. En realidad son buenos y tienen su parte en el metabolismo del ser humano. No, los radicales libres no son malos en sí. Lo que es malo es que cuando los antioxidantes pierden la capacidad de controlar a estos radicales libres, entonces se produce el estrés oxidativo. Y el concepto de estrés oxidativo nos da la existencia de un desequilibrio entre las velocidades de la producción y de destrucción de las moléculas tóxicas.
Esto quiere decir que los radicales libres empiezan a ganar terreno y son superiores a los antioxidantes. Entonces, las moléculas tóxicas, esto da lugar a un aumento en la concentración celular de los radicales libres. Es decir, hay muchos radicales libres por ahí y las células disponen de mecanismos de protección de efecto nocivo de los radicales libres que se basan en un complejo mecanismo de defensa que lo constituyen los agentes antioxidantes. O sea, qué importantes son los antioxidantes y por qué hablamos de estrés oxidativo y qué tienen que ver los radicales libres en todo esto. Bueno, los radicales libres lo que hacen es que guían a una célula y la, por decirlo así, la oxidan. Empieza, sí, nuestro cuerpo se oxida. Al final, como decía un poco ahí el tema de la publicidad. ¿Será que mi cuerpo se oxida? Así es. Nuestro cuerpo se oxida y de alguna forma lo hace por el tema de los radicales libres. Un radical libre, los radicales libres vienen y empiezan a atacar las células sanas y esas células sanas empiezan a oxidarse. Al final, ¿qué es lo que hace un radical libre en una célula sana? Pues inyecta oxígeno, lleva e inyecta oxígeno. ¿El oxígeno es malo? Pues el oxígeno en exceso es inclusive veneno. Nosotros consumimos la cantidad adecuada de oxígeno, pero si a una persona sana la ponemos en un respirador y le ponemos oxígeno en altas cantidades, pues estamos inyectándole veneno y esa persona literalmente va a sufrir mucho y es posible que muera. Por eso las células necesitan una cierta cantidad de oxígeno, pero cuando ese desequilibrio que dice aquí el concepto que leemos, ¿verdad? El desequilibrio entre las velocidades de la producción y de la destrucción de esas moléculas tóxicas, lo que hace es que los radicales libres superen en número a estos compuestos de protección de efecto nocivo que nosotros conocemos como antioxidantes. Bueno, para que nos entendamos, aquí nosotros vamos a ver un radical libre y era lo que les explicaba al principio de esta presentación. Como ven, el radical libre es un átomo que tiene un núcleo y que en sus órbitas tiene pues elementos pares. Aquí lo vemos, ¿verdad? Es una carga neutra, ¿verdad? Pero cuando el electrón, uno de estos se queda sin su pareja, es decir, este electrón se sale del átomo, entonces todo esto se convierte en un radical libre. Aquí, si lo tuviera aquí, es una célula, es un átomo, una célula o es un átomo sano y da moléculas sanas. Cuando este electrón se queda sin pareja, entonces esto se convierte en algo sin control, ¿verdad? Es extremadamente volátil y produce un radical libre. Ahora, ¿qué es un antioxidante? Pues un antioxidante es un átomo o es una parte muy importante en nuestro cuerpo y lo que hacen los antioxidantes es que hacen una donación de electrones a los radicales libres. ¿Qué sucede? Cuando este antioxidante dona un electrón a un radical libre, entonces se convierte en un átomo sano. Es decir, que este átomo ya quedó desoxidado. Es decir, se vuelve un átomo sano. Esta gráfica es bien importante para que nosotros entendamos qué es un radical libre, qué es un antioxidante y cómo nosotros podemos en nuestro cuerpo entender cómo utilizar los antioxidantes para que tengamos átomos sanos y eliminar los radicales libres. Bien, ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son las sustancias que nuestro cuerpo utiliza para neutralizar a los radicales libres. ¿Y qué es lo que hacen? Actúan aportando el electrón faltante a los radicales libres. Ya lo vimos en la gráfica anterior, ¿verdad? Y estos antioxidantes pueden ser de dos maneras. Pueden ser endógenos y pueden ser exógenos.
endógenos, endo significa dentro, ¿verdad? Y los endógenos son las enzimas o las proteínas que dependen de varios factores, ¿verdad? Y no se pueden consumir. Es decir, nuestro propio cuerpo las va produciendo. Y hay factores exógenos o antioxidantes exógenos que provienen de la dieta. Bueno, hay muchos alimentos que nosotros consumimos y que tienen una cantidad de antioxidantes que son buenos para las dietas. Bueno, hoy no vamos a hablar de esto porque nos llevaría mucho tiempo, pasaríamos toda la noche hablando aquí, pero estos sí se consumen porque son exógenos y también deben ser restituidos, o sea, hay que estarlos consumiendo constantemente para que se puedan permanecer dentro de nuestro cuerpo. Dentro de estos antioxidantes exógenos, nosotros encontramos algunas vitaminas y minerales, ¿verdad? Encontramos la vitamina E, el manganeso, encontramos el betacaroteno, cobre, la vitamina A, la vitamina C, selenio, el zinc y los flavonoides. Esos son antioxidantes exógenos que nosotros los ingresamos en nuestro cuerpo por algunos alimentos y otros que nosotros no los podemos consumir por alimentos, sino que tenemos que, o los consumimos en menos cantidades y tenemos que suplementarlos. Tal es el caso de la vitamina E o la vitamina C, ¿verdad? Cuando una persona no come suficientes alimentos que contienen vitamina C, entonces hay un desbalance en vitaminas o en antioxidantes que hacen que nuestro sistema inmunológico sea disminuido y de ahí vienen las frecuentes gripes o enfermedades y otras enfermedades asociadas, ¿verdad? Que se producen cuando nuestro sistema inmune es débil. La protección contra los radicales libres radica principalmente en el consumo de antioxidantes, como ya lo dijimos, ¿verdad? Ya que el consumo de estos radicales promueve la degeneración, el aumento de los radicales, promueve la degeneración de las células del cuerpo y acelera el proceso de envejecimiento. Si nosotros dejamos que en nuestro cuerpo los radicales libres se aumenten y no tenemos los suficientes antioxidantes en nuestro cuerpo, entonces eso deviene en el proceso de envejecimiento prematuro y con él la llegada de muchas enfermedades. El consumo del alcohol, del tabaco, la mala alimentación, la extrema exposición al sol, la contaminación y algunos medicamentos son agentes tóxicos en potencia. Por tanto, para protegerse contra los radicales libres, nosotros debemos evitar al máximo el consumo de cualquiera de estos agentes, ¿verdad? Si nos evitamos del alcohol, del tabaco, si mejoramos nuestra alimentación, si somos cuidadosos con la exposición al sol, vean que todos estos elementos ayudan a que los radicales libres no sobrepasen la capacidad de los antioxidantes en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mantenga sano. ¿De qué otra forma nosotros podemos hacerlo? O como suplementación, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de algunas vitaminas en una gráfica anterior y aquí nosotros vemos que dentro de Atomy nosotros tenemos los suplementos alimenticios para poder nosotros conservar nuestra salud. Solo para hablarles un poquito acerca de lo que son estos elementos de composición de nuestro cuerpo que ayudan a nuestro cuerpo. Hablamos básicamente de algunos productos como el Hemohin, ¿verdad? El Hemohin, algunas de las características del Hemohin se las voy a describir rápidamente, ¿verdad? Pero el Hemohin relaja nuestro sistema nervioso, aumenta el sistema inmunológico, contribuye a luchar contra las células cancerígenas, fortalece el sistema respiratorio, ayuda con la diabetes, con la artritis, la presión arterial alta, el colesterol, ayuda con las varices, ayuda a las personas que tienen estreñimiento, aquellos que tienen un trastorno de sueño pueden tomar Hemohin, quienes padecen de fibromialgia, de vitiligo, aquellos que padecen de diabetes, quienes tienen problemas con dolores de espalda, aquellos que
padecen de herpes, amigdalitis, las personas con ansiedad, aquellas personas que tienen una caída de cabello muy acentuada, quienes padecen de falta de energía en su trabajo, aquellos que están agotados frecuentemente y aquellos que padecen de inflamación en las coyunturas, para ellos, Emogin. Bueno, esto ayuda a la eliminación de los radicales libres. Específicamente esa fue la instrucción que recibieron del gobierno coreano al momento de desarrollar Emogin, ¿verdad? Es un elemento que fue diseñado específicamente para combatir a los radicales libres. Otro producto que hace esto también es la espirulina. La espirulina es un antioxidante, promueve la salud de los ojos, fortalece el sistema inmunológico, aumenta los glóbulos blancos, provee de más de 200 nutrientes a la salud, previene el cáncer de páncreas, ayuda con el control del estrés, para personas que tienen trabajo fuerte, elimina la ansiedad de comer, favorece la pérdida de peso, fortalece los músculos. Las personas con anemia pueden consumir espirulina. Las mujeres que tienen una menstruación abundante e irregular, también espirulina. La espirulina tiene 21 veces más betacaroteno que la zanahoria. Vimos que esos son uno de los elementos antioxidantes necesarios. Tiene 7 veces más calcio que la leche. Quita la ansiedad de comer en exceso. Tiene 34 veces más hierro que la espinaca y es 6 veces, tiene 6 veces más que la proteína de un huevo. Eso es algo increíble con el tema de la espirulina. Y en cuanto a la vitamina C, ¿verdad? Que todos hablamos de vitamina C, pero la vitamina C de Atomy tiene algo especial, ¿verdad? Refuerza el sistema inmunológico, es un antioxidante potente, ajusta la función cerebral, sube la energía, provee de colágeno para todo el cuerpo, dando elasticidad, ayuda con la depresión, ayuda con los resfriados, combate el estrés, ayuda al metabolismo, ayuda a controlar la acidez estomacal, fortalece el sistema respiratorio, evita las células cancerosas, relaja el sistema nervioso, evita la aparición de arrugas. Es muy útil en cuanto a las personas que padecen de estreñimiento. Es un antiinflamatorio fabuloso, desintoxica el hígado y es una fuente especial de colágeno. La vitamina C es compuesta de varias frutas, ¿verdad? De mango, de mandarina, de calabaza, de cúrcuma, de fresa y de granada. Lo especial de la vitamina C de Atomy es que realmente sí proviene de alimentos. Otras vitaminas en el mercado son sintetizadas, o sea, no son vitamina C natural. La vitamina C de Atomy sí viene de alimentos. Hablamos de las enzimas. Las enzimas también son antioxidantes, dan energía. Las enzimas de Atomy, las enzimas de Atomy ayudan a la digestión, ayudan a la acidez, eliminan los gases, eliminan los malestares estomacales, ayuda con el colon inflamado, con el colon irritable, ayuda a las personas con estreñimiento, aquellos que padecen de alergias, a quien tiene diabetes, ayuda a aumentar el colesterol bueno en la sangre, descompone mejor las azúcares y descompone los lácteos y otras proteínas. Es un excelente desinflamatorio. Solo les he nombrado nada más algunos productos, solo 4 productos de los suplementos de Atomy que nos ayudan con el tema de la protección contra los radicales libres. En resumen, esta noche hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué es un radical libre? ¿Cuáles son los antioxidantes para qué sirven en nuestro cuerpo? ¿Y qué es el estrés oxidativo?